discípulo, ¿verdad? Y pues no hay mayor beneficio que aprender del mejor de los maestros que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y como yo le estaba diciendo, nunca alcanzaremos a conocer a nuestro Dios porque son tantas maravillas que Dios ha hecho y tantas cosas maravillosas que Él ha creado que refleja su gloria, ¿no? Entonces uno dice, wow, falta muchas cosas para conocer a un Dios tan grande y tan poderoso. Amén. Pero cuando nosotros nos dedicamos a ser su discípulo y aprender cada día, aunque sea una palabra. ¿Cuántos hablan inglés aquí? ¿Cuántos hablan medio inglés aquí? Bueno, ¿cuántos hablan un poquitico de inglés aquí? Por lo menos 5 palabras. ¿Eh? Pero esa palabra que conoce no quiere decir que se sabe todo el inglés. Pero cada día aprendiendo, uno alcanza a hablar un idioma. Amén, por completo. Entonces, en las cosas del Señor es poco a poco que vamos avanzando en el conocimiento de Dios. Y no hay mejor privilegio que de conocer los caminos de nuestro Señor. No hay mejor privilegio que de conocer a un Dios vivo, un Dios verdadero. Amén. Entonces, en esta noche de esto vamos a hablar. Vamos a hablar del privilegio de ser un discípulo y también vamos a hablar la responsabilidad de ser un discípulo. Amén. Cuando nosotros aprendemos algo es para llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y esa es nuestra responsabilidad. Pero primeramente vamos a ver lo que es ser privilegiado por llevar esa decisión de ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aprendemos del Señor, aprendemos de alguien que ha vencido al mundo. Amén. Alguien que el mundo y ni la maldad no pudo contra él, ni la muerte lo pudo detener. ¿Verdad? Entonces cuando aprendemos de alguien que es poderoso, que es victorioso, que es un campeón, nosotros también somos propuestos, ¿cómo? Propenso, gracias, a ser también victorioso, a ser también campeones, a ser también vencedores, ¿verdad? De todas las cosas, porque Él venció al mundo y yo creo que deberíamos de preocuparnos mucho de cómo vencer al mundo, de cómo vencer al pecado, de cómo vencer la muerte, porque dice la palabra para nosotros que el postrer enemigo que nosotros vamos a vencer va a ser la muerte. Amén. Entonces yo le inquieto a que aprendan más de nuestro Señor, porque Él es el campeón de los campeones. Amén. Cada uno que estamos aquí en esta noche, no estamos aquí por casualidad, porque nos dio el deseo de estar sentado en una iglesia. Eso no es por casualidad. De pronto no quisiste venir, pero estás aquí en esta noche. Amén. Y del momento que pisaste un lugar donde se habla de la palabra de Dios, una semilla está siendo sembrado en tu corazón. Y cuando se siembra una semilla en tu corazón hay que esperar porque algún día va a traer fruto. Aunque no entienda hoy día lo que está sucediendo, aunque tal vez no entienda, pero algo se va a quedar en tu corazón y algo va a germinar en el momento propicio. Amén. Ese es el privilegio. Yo me imagino cómo estaban esos discípulos de Cristo caminando con el Señor, aprendiendo de Él y luego ver el poder del Señor manifestado en ellos, donde ellos mismos en su caminata hacían milagros y prodigios y cosas grandes. Amén. Y Jesús dice, mayores cosas haríamos nosotros.
Las cosas que no podemos hacer es la limitación de nuestra fe. Porque para que el que cree, nada es imposible, dice la palabra, ¿verdad? Lo que no podemos hacer es porque todavía no hemos desarrollado esta fe para que pueda suceder cosas grandes por medio nuestro. Amén. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 4 y 5, vamos a ver aquellos que somos llamados y escogidos por Dios. Padre Santo, ayúdanos en esta noche para poder enseñar tu verdad, tu palabra, Padre, a los corazones, para que nuestra vida pueda ser edificada por medio de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién tenía Efesios capítulo 1 del 4 al 5? Y el micrófono. Hay que compartir con la gente de la radio, ¿sabes? Amén. Dios le bendiga a la gente de la radio. Gloria a Dios. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Amén. Según nos escogió, ¿dónde? En Él. El Señor nos escogió en Él. Y cuando la palabra dice que nos escoge en Él, es para que nosotros seamos su semejanza. Amén. Para que cuando nos vean a Cristo. Amén. Porque somos revestidos. Gálatas dice, todo lo que hemos sido bautizados, de Cristo somos revestidos. Amén. O sea que el decir en Él está diciendo que cuando alguien te ve a Cristo. Porque tú no estás afuera de Cristo, tú estás en Cristo, o sea, estás revestido de Cristo. Amén. Entonces, cuando Él nos escogió en Él, ¿para qué? Para que fuésemos sin mancha y sin pecado en el mundo. Para que fuésemos santos, y sin manchas. Amén. Porque debemos de considerar realmente en quién estamos. Debemos de considerar quién fue que nos rescató. Debemos de considerar quién es Cristo en nuestras vidas. De manera que no caminemos conforme a nuestros propios deseos, sino que podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios para hacer lo que a Dios le agrada. Amén, porque ya no estamos caminando como éramos antes, estamos caminando como redimidos y restaurados y renovados en el Señor. Amén. En el Señor, en Él. Amén. Entonces, cada palabra de la Biblia tiene una importancia poderosa, porque podría decir que hemos sido escogidos por Cristo, por causa de Él, o con Cristo, pero está diciendo y especifica que estamos escogidos en Él. Amén. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Tú te imaginas lo viejo que tú eres? Porque, ¿qué sucede, mis amados hermanos? ¿Cómo que el Señor te escogió antes de la fundación del mundo si solamente tengo 35 años? ¿Él se lo cree? ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Si yo tengo solamente 50 años, 40 años, ¿cómo que me escogió? ¿Verdad que para conocer a Dios uno tiene que salirse de su mente natural para entrar en una mente divina? Amén. Y para poder entrar en esa mente divina tenemos que estar en Cristo Jesús.
Porque, ¿qué sucede? ¿Cómo que Dios me escogió antes de la fundación del mundo? Debemos de conocer quién es Dios. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es eterno. Amén. Él es eterno. O sea que para Él no hay nada escondida. Él habita, entonces Él es omnipresente. Él habita desde el inicio, desde el comienzo hasta el fin. Amén. No hay nada que le sea escondido. Ese es el gran Dios que nosotros estamos predicando y enseñando. Amén. Entonces, es como, una vez yo lo expliqué y yo sé que Gustavo se acuerda, ¿verdad? Vamos a decir que es el comienzo y es el fin. Dios es el comienzo y es el fin. Él es el alfa y el omega. Él es eterno. Él habita la eternidad. Él habita la eternidad. O sea que no hay nada que no va a pasar que ya no sabe. Ya Él lo sabe todo. Él sabe exactamente cuándo será el fin. Él sabe todo. Por eso Jesús dijo, solamente a Él se le ha dado la potestad de conocer los tiempos del fin. Amén. Entonces, si tenemos un Dios que habita la eternidad, nosotros somos los del tiempo. Él es de lo eterno. Él es del eterno. Él es eterno. Nosotros somos de tiempo, de año, de estaciones, de épocas, de horas, ¿verdad? Él es eterno. Por eso la palabra dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si Dios te dice, espérame un segundo, espérale como 10 años. Amén. Porque Él nunca llega tarde. La gente dice, Dios no tarda. Él llega siempre a tiempo. Para nosotros se hace tarde porque dependemos de los tiempos, de las horas, de nuestra edad. No me estoy poniendo viejo. Te está poniendo viejo aquí en la tierra, pero en Cristo tú nunca vas a morir. Amén. Entonces eso es un privilegio de ser un discípulo de Cristo, de aprender quién es nuestro Dios y de saber que nuestra vida escondida en Él nunca se acabará. Terminará aquí en la tierra, pero estaremos en la eternidad con Él. Amén. Sería muy monótono, ¿no? Muy sin sentido de vivir una vida, de trabajar duro, de levantarnos temprano, de sudar y que todo se acabe ahí. No creo que todo se acabe así. ¿Verdad? No tendría sentido. No tendría sentido. Dios tiene planes maravillosos por cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche. Pero tenemos que elevar nuestra fe a esa creencia, a esa verdad. Amén. De manera que no vivamos conforme al mundo, sino conforme al reino de Dios, que las cosas del reino son eternas, las cosas de la tierra son pasajeras. Amén. Pero las cosas del reino son eternas, entonces debemos de vivir conforme a lo eterno, no conforme a lo pasajero. Porque si vivimos conforme a lo pasajero, también pereceremos con los pasajeros. Amén. Pero si vivimos conforme a lo eterno, ciertamente vamos a beneficiar de lo eterno. Amén. Jesús es nuestro Salvador. Murió en la cruz para que sus pecados, nuestros pecados, pudieran ser perdonados, habiéndose ser aceptable a Dios. Libro de Romanos en el capítulo 5, 8. Eso fue como lo que hizo Jesús por nosotros. Eso fue como que ya viene la destrucción nuestra y dice, no, dale una oportunidad. Y nos alcanzó y nos redimió. Amén. Para darnos una nueva oportunidad en Él de alcanzar lo prometido. Amén. Porque si no fuera por Él, nadie sería salvo. Si no fuera por Él, nadie sería salvo. Porque ningún hombre jamás ha podido cumplir con las leyes y los mandamientos. Ninguno. Pero Dios
tiene misericordia, ¿con quién el que le tiene misericordia? A Dios toma sus decisiones y nadie puede cuestionar a Dios. Yo veo gente que se atreven a cuestionar a Dios. Yo dije, qué atrevido, ¿no? Porque lo que pasa es que los hombres que cuestionan a Dios ponen a un Dios al límite del hombre, al límite del conocimiento del hombre. Y creen que Dios es un hombre que le pueden cuestionar por qué tú haces eso y por qué decidiste hacer eso, por qué diseñaste, por qué permitiste. ¿Por qué Dios? Porque hay tanto terremoto en el mundo. Y Dios te diría, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en ti que causa todas esas cosas? Porque el hombre se ha vuelto perverso, maldadoso, pecaminoso. Entonces la tierra está enojado. La tierra gime con dolor de parto, dice la palabra. Pero no es por causa de Dios, es por causa nuestro. Porque cuando Dios formó al hombre y a la mujer, le dio dominio sobre toda la cosa de la tierra. La tierra se sujeta al hombre. Porque Dios le dio al hombre autoridad de sojuzgar la tierra. Pero como el hombre no hace lo que Dios le encomendó, ahora las consecuencias de lo que el hombre hace es lo que hoy estamos viendo, todo lo desastre natural, todo lo que se está manifestando es la maldad del hombre. Pero si se arrepiente hoy el hombre, si todo hombre se humillare delante de Dios y decir, Señor, perdónanos, yo sé que Dios cambiaría el rumbo de las cosas. Amén. Pero el hombre sigue con sus afanes, pero Dios es bueno y siempre lo será. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Nadie quiere leerlo? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, alguno lo que se pregunta, pero si Dios es amor, ¿por qué permite? ¿Por qué acepta? Entonces dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Él envió a su único hijo. ¿Te imaginas un padre que tiene un solo hijo, que responde a su criterio, que responde a su santidad, que responde a todo lo que Él es, que lleva la esencia divina en Él, que es el único hijo, porque todos nosotros hemos sido descarriados, ¿verdad? Hemos perdido nuestra identidad de hijo, por cuanto todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero el único hijo que nunca le falló a Dios, que guardó la semejanza y la imagen de Dios, es lo único que Dios tenía. Y es lo único que Él podía ofrecer en sacrificio para salvarte a ti y a mí. ¿Y alguien me quiere decir que Dios no es bueno? ¿Que Dios no es amor? ¿Qué padre? Levántame la mano, un padre que sacrificaría a su hijo para salvar al mundo. Aquí. ¿Verdad que nadie? Nadie lo haría, pero Él lo hizo. Y nadie puede superar este amor. Y ese mismo amor que Dios manifestó al enviar a su Hijo, el Hijo lo manifestó en no rehusar, en entregarse a la muerte por causa tuya y la causa mía. Nada podrá superar este amor. Si alguien quiere cuestionar que si Dios es amor, que cuestione lo que Cristo hizo en esa cruz. Amén. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de vida, un ejemplo de obediencia, un ejemplo de sujeción, un ejemplo de amor a través de Cristo para ser mejores discípulos, para representar mejor a Dios en la tierra, revestido de Cristo.
revestido de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por rescatarnos del pecado y de la muerte. Amén. Qué maravilloso es Dios. Gálatas 4. Gálatas 4, capítulo 6, capítulo 4, versículos 6 y 7. Sí. Léela, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Amén. ¿Por qué heredero? ¿De qué estamos heredando? Estamos heredando el reino de los cielos, el reino de Dios. Acuérdense que Cristo, al iniciar su ministerio, lo primero que dijo, o antes de empezar su ministerio, Juan anunciaba el reino de Dios, diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Pero cuando Juan estaba diciendo esa palabra, él estaba refiriéndose a aquel que venía en representación de este reino, que traía el reino en él. Por eso que cuando nosotros estamos hablando de que somos escogidos en él, somos escogidos para estar en el reino, porque el reino está en él. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que somos herederos de ese reino. Y cuando Jesús mismo empezó su ministerio, repitió lo mismo que Juan dijo. Dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Dice que los valientes lo arrebatan. Amén. Los valientes, los que están decididos a enfrentar lo que sea para vivir en este reino. Hasta decidiendo a aceptar toda burla, todo ataque, todo lo que el hombre pretende decirle, ¿verdad? Y eso es mantenerse como un valiente para quedarse heredero de este reino precioso, no salirse de Cristo. Porque lo primero que el hombre quiere hacer, no el hombre, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino el espíritu adversario, el que quiere llevarte a la perdición, el que quiere llevarte al infierno. Lo primero que empieza a decirte cuando tú entregas tu vida a Cristo, empieza a decir: no, te volviste uno de esos fanáticos, de esos sectarios, de todas esas cosas que ellos dicen, ¿no? Te volviste loco. Tú te volviste un aleluya, ¿verdad? Te lavaron el cerebro. O sea, empiezan a decirte cosas para desanimarte en el camino. Entonces la palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Los valientes son aquellos que no importa los ataques, sino que siguen caminando porque han creído, y nadie lo hace desistir de lo que han creído. Y cuando tú tomas esa acción, pues el reino de los cielos es para ti, el mundo ya no es para ti, porque tú pasaste de un nivel a otro nivel. Gloria a Dios. No haga caso. El mundo no va para nada bueno. Y que el cielo y la tierra pasarán. Pero ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios dejarán de cumplirse. Y hemos visto los cumplimientos. ¿Qué más prueba queremos? Todo lo que está escrito se está cumpliendo. No necesitamos más pruebas de saber que todo lo que dice la palabra es verdad. Los científicos estaban argumentando que no, que el hombre no está hecho de barro. Ahora los científicos están de acuerdo que el hombre está hecho de barro. ¿Verdad? Que encontraron los restos de los soldados romanos
egipcios que estaban persiguiendo al pueblo de Israel en el mar Rojo. O sea, ¿qué más prueba quiere la gente? Que esa palabra es verdadera. Que no hay fallo en la palabra no se contradice. El día que tú encuentras una contradicción en esa palabra, no lo busque en la palabra, no lo busque en tu razonamiento, busca dónde tú malinterpretaste la palabra para encontrar lo que dice realmente. Porque personalmente, yo no he hallado ninguna contradicción. Y son 66 libros escritos por diferentes personas, inspirados por el mismo Espíritu de Dios. O sea que, aunque hayan sido 66 personas que han escrito, pero el Espíritu fue el mismo que inspiró al hombre. Por eso no hay contradicción. Amén. Como 66 libros en un solo, encerrado aquí, pueden estar en comunión. ¿Ah? En diferentes épocas. En años, diferentes idiomas. ¿Verdad? ¿Cómo pueden estar tan de acuerdo los unos con los otros? Porque el Espíritu es el mismo desde el inicio hasta ahora y por los siglos de los siglos. ¿Qué más pruebas? Lo único que impide de que el hombre pueda ver la verdad delante de sus ojos, eso se llama incredulidad. Si hay incredulidad en el corazón del hombre, se encierra a toda esa verdad y se abre a su propio razonamiento. Y nunca entonces podrá encontrar esta relación, ese encuentro con el Señor Jesucristo. Porque su corazón está cerrado. Para que el Cristo habite en nosotros o establece una comunión con nosotros, nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Amén. Nosotros que hemos creído, tenemos el privilegio de tener vida eterna. Son muchos los beneficios. Son mayores los beneficios de estar en Cristo que de estar en el mundo. Yo he estado en el mundo. Yo sé lo que he sufrido, los engaños, las traiciones y todas esas cosas. Yo sé lo que se sufre en el mundo y no me interesa el mundo para nada. Mientras que en Cristo hay una paz que abunda. Una paz que sobrepasa el entendimiento del mundo. ¿Quién va a dejar una paz tan grande para volver a los... Yo me acuerdo, y yo le doy gracias a Dios de haberme sacado del lodo cenagoso para traerme a su luz admirable. Qué bueno es Dios. Juan 3:16. Todos lo saben. Dice, porque de tal manera se manifestó el amor de Dios para el mundo. Yo lo estoy poniendo así, para que no haya ¿cómo se dice? Para romper un poquito el protocolo, la repetición. ¿Sí? Para que no se vuelva como una repetición y no haya una esencia de vida en lo que dice la palabra. Porque cuando repetimos, a veces las cosas no le damos el sentido que tiene, porque lo queremos repetir y nos aprofundizamos un poquito más en lo que dice. Amén. Dice, de tal manera se manifestó el amor de Dios para el mundo que entregó a su único Hijo. ¿Verdad? Estoy parafraseando. Para que todo aquel que en Él cree, no hay que creer en más nada. No hay que creer en más nada, porque el único sacrificio que hizo Dios para rescatar al mundo es a su Hijo. Cuando yo digo que no hay que creer en más nada, no hay que creer ni en denominaciones, ni en concilios, ni en religiones, ni en nada que el hombre se haya inventado, porque Cristo es suficiente. Amén. Porque eso fue el único sacrificio que Dios hizo para salvar el mundo. Cuando nosotros
oímos de denominaciones, de religiones, oímos de concilio, de cosas. Es el hombre que quiere paralelamente formar otro reino al reino de Dios. Porque el hombre tiende a querer gobernar, a querer mandar sobre las vidas de la gente, porque yo lo sé, porque muchos interpretan como el cargo de pastor, ¿verdad? Como un cargo donde uno usa de autoridad. Y esa es una de las cosas que ellos usan para que establecer que una mujer no puede ser pastora, ¿verdad? Porque ellos dicen que la mujer no puede usar de autoridad ni dominio sobre el hombre, pero yo tengo que decirle algo, para ser pastor no es para usar de autoridad, sino para apacentar y para servir. Amén. Y para eso cualifica una mujer. Amén. Porque para ser pastor es para servir a las ovejas, para apacentar las ovejas. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No le digo usar autoridad sobre ellos, apaciéntalo. Amén. Yo acabo de romper algo ahí. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Todo lo que hemos sido bautizados, lo dice el libro de Gálatas, todo lo que hemos sido bautizados de Cristo somos revestidos, que sea hombre, que sea mujer, que sea esclavo, que sea libre, todos somos revestidos de Cristo. Cuando una persona se para a predicar la palabra, no es la persona, es Cristo. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice, puede haber formado al hombre y a la mujer, dice, los llamó Adán. Y Adán quiere decir hombres. Los llamó, no dijo llamó a la mujer, no, fue Adán que le puso el nombre de Eva a la mujer. Pero Dios los llamó Adán. Porque aún no conocían que estaban desnudos, pero después del pecado se dieron cuenta que estaban desnudos. Estoy rompiendo cosas ahí. Dogmas de hombres. ¿Ah? Amén. Entonces, cuando estamos revestidos de Cristo, ya no es nosotros el que predicamos ni que enseñamos, sino el maestro de los maestros. Porque nos sujetamos a Él, a su voluntad, entregamos lo que somos instrumento en sus manos. Él es que nos maneja y glorifica su nombre a través de nosotros. Amén. Pero cuando el hombre piensa que Cristo está afuera y Él está aquí, pues es normal que piense así. Es normal que piense así. Entonces decíamos que porque de tal manera fue tan grande el amor de Dios para la humanidad, para el mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquello que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, estoy siguiendo, 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, porque no era la intención de Dios de condenar al mundo, sino para salvarla. En el 17 se durmió el operador. Ay, el Señor se lo llevó. Ah, no está aquí. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No por ellos, es por Él. No hay otro nombre, dice la Biblia, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Amén, no hay otro nombre. No hay otra cosa, no hay otra entidad, no hay otra cosa que Dios ha dado para que nosotros podamos ser salvos. No busquemos la salvación, no busquemos ni saber cuál sería la verdadera religión. Eso no es de Dios. Eso, mira, mis amados hermanos, Dios busca la unidad. El mismo Señor Jesucristo dice
que sean uno en mí, como yo soy uno con el Padre. Entonces Dios lo que busca es que nosotros seamos uno. Pero ¿qué hacen las religiones y las denominaciones? Dividen. Entonces no puede ser de Dios. No puede ser voluntad de Dios. Porque Dios no vino a dividir, vino a unir. Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia. Y no dice que viene a buscar la iglesia de tal o la iglesia no, su iglesia es su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y dónde está la iglesia del Señor Jesucristo? Todo lo que estamos aquí revestidos del Señor Jesucristo. Aleluya. Vámonos a Hechos, capítulo 1. Versículo 8. Pedro Pulgar. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Pero ¿cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Primeramente, tenemos que anhelarlo. Porque dice, si nosotros lo pedimos, Él nos los dará. Amén. Pídele al Señor. Si tú sientes que el Espíritu que está en ti no te ayuda a sujetarte a la voluntad de Dios, por cuanto todo espíritu contrario a Dios se revela contra Dios, pídele a Dios que te dé del Espíritu Santo para que haya esa comunión con Él. Porque cuando el Espíritu de Dios está en ti, te dirige, te forma, te enseña, te guía para que tú hagas lo que a Dios le agrada. Amén. Y el Espíritu Santo lo que hace es que te separa de las cosas del mundo. Y eso se llama ser santificado, ser santo. Porque la palabra santo quiere decir separado para Dios. Amén. Pero separado para Dios, separado del mundo. No quiere decir que tú vas a estar aquí para condenar al mundo, sino que tú vas a ser luz para el mundo. Amén. Porque el mundo está en las tinieblas, en las oscuridades del mundo. El mundo está buscando una luz de esperanza y la luz está en ti. Está en ti. Algunos están revestidos de luz, disfrazados de luz, pero ustedes que tienen a Cristo, porque se sorprenden, hermano. Ustedes que están aquí, ustedes están en luz, porque están en Cristo. Amén. Cuando yo digo algunos, no estoy hablando de los que están aquí. Yo estoy hablando de lo que pretenden ser y no lo son. Amén. Porque eso se llama, dice Satanás se reviste de ángel de luz. ¿Y cómo la gente se reviste de ángel de luz? Se reviste porque la palabra es luz. Amén. Viene con la palabra, como lo hizo Satanás para tentar a Jesús en el desierto. Vino con la palabra es luz. Se reviste de la palabra. Está lleno de palabra, pero no está lleno de vivencia. La vida no está en él. El conocimiento está en él, pero la vida no está en él. Para que la vida esté en él, Cristo tiene que estar en él. El Espíritu de Dios tiene que estar en él. Amén. Por lo tanto, no escuchen, no oigan a todo espíritu, sino probarlo para ver si son de Dios. Amén. Porque la vida tiene que estar en la persona. La luz tiene que estar ahí debe de haber esa conexión para que la luz sea real. Porque cuando es que sucede eso, cuando nosotros no solamente oímos la palabra, sino lo hacemos, lo vivimos, lo ponemos en práctica en nuestra vida. Esa palabra entonces viene a ser vida en nosotros, porque la palabra de Dios es vida y es espíritu. Amén. Entonces, cuando la palabra toma vida en nosotros, nos convierte en hijos de luz. Amén. No olviden lo que yo digo esta noche, por favor. Es poderoso.
Es poderoso. No lo olviden nunca, nunca, por favor. No deje que esa enseñanza de esta noche caiga en tierra, sino que produzca fruto al 100% en sus corazones. Amén. Reciba esa identidad de hijo de un reino poderoso, donde todo va a ser destruido menos nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que cuando tú recibes el Espíritu Santo no es para tu propio beneficio, es para el beneficio del mundo que está en tiniebla. Amén. No hay mejor privilegio de poder servir al Señor. No hay. No hay. Hay muchos espíritus de errores que se saben la palabra, mis hermanos. Lo malo es que se saben la palabra. pero la vida no está en ello. Y tienen la gente confundido. La gente ya no quieren creer, porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Romanos 5. Gladys. 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que nos justifica? Pero la fe no nos justifica hasta que realmente haya una fe verdadera. Amén. Porque la fe tiene que llevarte a dejar quién tú eres para ser quien Cristo es. Porque entonces, por medio de esa fe somos justificados, porque Él es quien nos justifica. Cuando Dios te mira, no te ve a ti, ve al Cristo que te reviste. Y cuando Él ve a Cristo, dice, este está justificado, este está justificado, este está justificado. Esa casa está justificada, porque tienen al Cristo, son revestidos de Cristo. Él es nuestra justicia. Amén. Entonces cuando el Padre nos mira a ver si hay algún defecto en nosotros, lo que ve es la justificación. Y que no es que no haya defecto en nosotros, pero como estamos revestidos de Cristo, Él ve a aquel que fue santo y sin mancha para tomar nuestro lugar en esta cruz. ¿Alguien me dirá que Dios no es bueno? Es porque no ha probado la bondad de Dios. ¿Ah? Los puertorriqueños dicen así, mi Dios está pasado. Porque Él se pasa de bueno. Oh, Señor. Cuando nosotros realmente, yo no puedo decir que descubrimos, porque el que nos busca a nosotros fue Él. El que nos amó primeramente fue Él. Pero cuando su amor nos toca y nos abre el entendimiento, nos abre los ojos espirituales, y nos abre el corazón espiritual, nos abre el entendimiento espiritual, y podemos apreciar lo hermoso y lo amoroso que es Dios, no podemos permitir que nada nos separe de este amor. Romanos, capítulo 39.
No, perdón. Eh, ahora te digo. Espérate. Sean pacientes. ¿Sabes que paciencia es fruto del Espíritu? Capítulo 8, versículos 38 y 39. Vamos a leerlo desde el 37. 8:37 al 39. Antes, en todas las cosas, léelo, hermano. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Porque es el verdadero amor. El hombre podrá buscar todo el amor que quiera, pero el verdadero amor es este. Amén. Y después que lo encontramos y hemos hallado que son mayores los beneficios que Dios nos ofrece que el beneficio de... Mira, el mundo te podrá ofrecer un seguro de vida, te va a morir como quiera. Te podrá ofrecer un seguro de salud, te va a enfermar como quiera. Te ofrece todo lo que es, pero nada es eterno. Pero Dios te ofrece un seguro de vida que es eterno. Te ofrece un seguro de salud donde cuando tú llegas al cielo no habrá dolor, ni llanto, ni enfermedad, ni nada. Es un verdadero seguro de salud. El mundo no te puede ofrecer eso, pero Él sí te lo ofrece. Nada. El mundo no te puede ofrecer eso. Te ofrece un seguro de vida. Y te mueres. ¿Qué seguro de vida es esta? Seguro de salud y te enferma. ¿Qué seguro de salud es esta? Porque seguro de salud quiere decir asegurándote la salud. Aquí hay una pregunta atrás. Dos preguntas. Le ofrecen a uno para la tumba para enterrarlo. Bueno, eso por lo menos saben que ese está más consciente que sabe que tú tienes que morirte. Cristo es el seguro de vida. Amén. Mira, Cristo no solamente es seguro de vida, en Él está el paquete completo de nuestra vida. Todo está en Él. Él está en todo y todo está en Él. Nuestra vida está en Él. Todo lo que hemos creído, nuestra vida está en Él. Y dice la palabra y nos afirma la palabra de que el postrer enemigo que vamos a vencer es la muerte. Porque es el último enemigo que vamos a ver durante el curso de nuestra vida, porque vamos a pasar de muerte a vida. ¿Qué nos puede ofrecer el mundo? Dime. Entonces, cuando uno descubre todo el beneficio que hay en Dios, todo el privilegio de estar en Dios, todo el privilegio de ser un discípulo de Cristo, uno dice, ya el mundo ni me interesa. Y como el apóstol Pablo decía, yo quisiera irme con Cristo ya, pero por causa de vosotros. ¿Verdad? Porque Pablo estaba reconociendo que, aunque yo quiero irme, pero yo entiendo que hay una necesidad. Porque es mejor estar con Cristo, de verdad lo es.
Pero cuando llegue el momento, no vaya a quitarse la vida porque ahí no le garantizo nada. Ahí no entra. Porque el único que da vida y quita vida es Él. No vaya a decir, no, yo me quiero ir con Cristo. No, ahí no va. Amén. O sea, si tenía la intención, déjame decirte que el lugar que tú vas a ir, porque hay muchas personas que piensan que si yo me quito la vida, acabo, termino con todo. No, ahora que empieza. Y empieza lo peor. Porque dice la palabra en el libro de Corintios, el que destruyera el templo, porque tú eres templo, Dios lo destruirá a él. Entonces no hay salida. Ah, me voy a salir, me voy a resolver, lo resuelvo, porque lo resuelvo, ya estoy cansado. No, ahora que tú vas a estar más cansado. ¿Sabes lo que llevaron un fuego eterno ahí? Tú no puedes aguantar un dolorcito, él no se va a tener que aguantar un dolor mayor. Yo prefiero estar con Cristo. Un discípulo tiene responsabilidad. Y una de las cosas que nosotros debemos de hacer siempre, antes de cometer un error, tenemos que tomar un tiempo, un momento, en medio de las adversidades, en medio de las confrontaciones, de todas las cosas que se levantan, ¿verdad? Para separarnos del amor de Cristo, para de alguna forma manifestar de lo que yo estaba hablando el domingo, ¿verdad? En la prédica. Nosotros tenemos que siempre tomar un momento para decir, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús? Porque necesitamos es caminar, vivir y hacer todas las cosas conforme a como Él lo haría. Porque no hay error en Él. Lo que debemos de entender es que no hay error en Él. Él es perfecto, sin pecado. Amén. Entonces, si buscamos un mejor ejemplo, tenemos que tomar el ejemplo de Jesucristo, aunque no cueste. Porque no hubiese podido costar más si Él no nos hubiese rescatado de la muerte. Entonces, lo que te va a costar no se compara a lo que te pudiera costar si todavía siguieras sin Cristo. Por lo tanto, lo que te vaya a costar, sea tu trabajo, sea lo que sea perder un amigo, lo que sea que te vaya a costar, es mejor estar con Cristo. Por lo tanto, siempre uno tiene que decir, ¿qué haría Cristo? Y yo tengo un testimonio sobre eso. Y yo lo he contado, pero algunos que están aquí nunca han escuchado ese testimonio. Yo me acuerdo que un día, cuando llegué aquí, duré 1 año y algo viviendo en la casa de mi padre. Sabes que cuando tú eres arrimado, ¿verdad? Llega un momento en que tú empiezas a apestar, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces mi papá empezó a tratarnos mal. Y un día yo fui a comprar una cosa y yo estaba cansado y me senté en la sala y tenía una bolsa de una pieza que yo había comprado por mi carro y lo puse en el piso para descansar un ratito. Y me levanté a tomar un poquito de agua, dejé la bolsa ahí en el piso. Y viene y le da una patada a esa bolsa. Lo tira para allá, estoy cansado. Y yo lo miro y yo dije, no desafiándolo, porque lo que él pensó que yo lo estaba desafiando, pero no era así. Yo dije, papi, yo no sé por qué tú estás reaccionando así, porque yo no creo que tú nos puedes echar en la calle. Pero él pensó como que yo estaba retándolo a que nos eche en la calle. Y él empezó a decir, yo tengo 30 y pico de años trabajando aquí. Y empezó a gritar, y usted ahora me va a decir que yo no puedo echarlo en la calle. Me costó trabajo y sacrificio comprar mi casa, ahora tú me vas a decir. Y me empezó a gritar. Y se me salió el viejo hombre. Dije, pues no, tú no me puedes sacar de aquí. Yo nunca me había enojado con él. Me enojé ese día. Dije, pues no, tú no puedes sacarme aquí. Le dije, ahora sí lo desafié. Y él salió para afuera y me fue para mi habitación. En mi habitación no me sentí bien. Yo sé que mi reacción no fue la apropiada.
Y yo me quedé en mi habitación y dije, Señor, perdóname, que te falle, le grité a mi padre, perdóname, perdóname. Me sentí derrotado por la reacción. Y vino a mi corazón esa palabra, ¿qué haría Jesús? Como que me abrió ese pedir perdón. Y salí de una vez y le dije, papi, yo no vine aquí a tener enemistad contigo ni pleito, por favor, perdona mi reacción. Y él empezó a llorar. Y lloramos los dos. Y nos perdonamos. Y nos perdonamos. Y si yo había mantenido mi postura, mi padre no hubiese sido salvo. Pero como yo decidí hacer lo que haría Jesús, luego yo pude rescatarle para el Señor y cuando murió se fue con el Señor. Amén. Entonces de nosotros depende de la vida eterna del otro. Porque ya lo hemos alcanzado por gracia y tenemos que dar por gracia lo que recibimos por gracia. Amén. Entonces, nosotros como discípulos tenemos esa responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de reflejar a Jesús en nuestras vidas, de mostrarle al mundo la bondad, el amor, la misericordia, la gracia de Dios. Amén. No debemos demostrar otra cosa, no debemos demostrar nuestro carácter que debe de quedar sepultado con el viejo hombre, ¿verdad? De manera que el carácter de Cristo nazca con el nuevo hombre. Amén. Entonces, aquellos que quieran tomar a sus discípulos seriamente, se harán esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Y otras similares en toda situación que se presente entre ellos. Esto es un pacto o acuerdo que todo cristiano necesita hacer entre Jesús, en el 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, cuando estés perplejo, pide al Espíritu Santo que te enseñe lo que haría Jesús en tu lugar. Amén. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 6. Está casi al final. Capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece ¿dónde? En él. Entonces, como tú permaneces en él, tú no puedes andar como tú quieres. Tú tienes que andar como él anduvo. Amén. Entonces ya no es como yo quiero. Porque ya no soy dueño de mi vida fue comprado por medio de un sacrificio. Esa vida ¿saben que en la película, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el actor le rescata la vida a otro que iba a aparecer, el otro dice, yo te debo la vida. No es así. Así lo veo en la película. Entonces hay uno que rescató tu vida cuando tú estabas destinado a morir. Y nosotros le debemos la vida a aquel que le rescató. Amén. Entonces ya no puedo hacer la cosa como me parece, tengo que hacerlo como le parece al que me rescató. Entonces, mira, cuando nosotros optamos para vivir en Él y para Él y por Él, los beneficios, mira, Dios nunca te va a dejar desamparado. Nunca te va a dejar solo, nunca te va a desamparar. Dios siempre va a estar contigo. Porque sucede que cuando nosotros escuchamos la palabra y la obedecemos, algo poderoso sucede. Algo poderoso sucede. ¿Qué sucede? Sucede de que la palabra es el verbo. El verbo se hizo carne, ¿verdad? Nosotros, al oír la palabra y al vivirla, la palabra, el verbo, se hace carne en nosotros.
Entonces, como la palabra es Dios y Dios es la palabra, cuando caminamos en la palabra, bajo la palabra, Dios camina con nosotros. Eso yo no se lo voy a decir a más nadie que no está aquí. Ustedes se encargarán de decírselo. Gloria a Dios. Entonces nosotros decimos, Señor, yo quiero que tú me acompañes donde quiera que yo vaya. Camina bajo la palabra. Y Dios caminará contigo. Amén. Eso yo no se lo voy a decir a más nadie. Solamente a ustedes que están aquí y a los que verán el video. Amén. Gracias, Señor. Cuando estés perplejo, pide al Espíritu Santo que te enseñe lo que haría Jesús en tu lugar. Te contestará. Si genuinamente quieres saber lo que a Él le agrada. Por ejemplo, sucede de que a veces nosotros decimos, Señor, por favor, voy a abrir tu palabra y habla conmigo, háblame a través de tu palabra. Y cuando tú abres la palabra y te dice, ve, pídele perdón a aquel que te ofendió. No, Señor. Señor, dame buscar otra página, Señor. Y Roberto dice, bendice a aquel que te maldice y dale de comer a tus enemigos. Señor, no es eso lo que yo quiero escuchar. Señor, yo quiero que tú hagas mi voluntad, yo no quiero hacer la tuya. Y nosotros no podemos sujetar a Dios a que haga nuestra voluntad. Lo que Dios dice, eso tiene que ser. Amén. Y te aseguro que tu vida va a ser siempre bendecida. El deseo de cada uno de nosotros es que Dios bendiga nuestra vida, ¿sí o no? Dios no puede bendecir nuestra vida si nosotros nos sujetamos a su voluntad, si nosotros no permitimos que Él sea el que tome el control de nuestra vida y nos guíe a lo que Él quiere que nosotros seamos en Él. Amén. Por lo tanto, estamos perdiendo el tiempo. Y después dice, no, yo tanto que le ore a Dios y nunca me respondió, es que tú no estás orando conforme a su voluntad. Porque dice que todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad, Él lo hará. No se olviden nunca de esa clase. Entonces Él te contestará. Si genuinamente quieres saber lo que a Él le agrada. Tal como tu conocimiento de la enseñanza y acciones de Jesús aumenta mientras lees la palabra de Dios, también aumentará tu habilidad de saber lo que haría Jesús en cualquier situación. Amén. Toma una decisión firme. Y la decisión firme, la firmeza quiere decir que lo que yo he aprendido, ahí voy a cimentarme, nadie me va a mover de ahí. Cuando la palabra de Dios nos manda a que estemos firmes, está diciendo que estemos firmes en Cristo, que nadie nos mueve de lo que somos. Muchos lo van a intentar, soy testigo de eso, soy un testimonio de eso. De que de verdad han venido mucho con astucia a quererme mover de lo que el Señor me llamó a hacer. Y antes yo no lo entendía y he caído un par de veces. ¿Verdad? Pero después que yo lo entendí, yo dije, no, ya conmigo no van a poder más porque voy a estar firme en mi Señor. Amén. Porque lo que sucede cuando, mira las cosas nuestras, somos tan benevolentes, es bueno ser benevolente, pero tenemos que ser muy sabios. Porque
La misma palabra dice, no todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y eso nos indica y nos hace saber que no todo aquel que dice que es cristiano lo es. Pero nosotros cuando escuchamos que una persona es cristiana le abremos todo, le decimos no. Hay que probar los espíritus, dice la palabra, probar los espíritus a ver si son de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Y no debemos de nunca querer ser más bueno que Dios. Porque Dios a lo malo lo llama malo. Y a lo bueno lo llama bueno. Y nosotros tenemos que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Amén, no podemos llamar a lo bueno malo como lo hace el mundo y a lo malo bueno como lo hace el mundo. Las cosas buenas provienen solamente de Dios. Las cosas malas provienen del mundo. Dice, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces nosotros tenemos que identificar realmente dónde está nuestro corazón. Y cuando identificamos dónde está nuestro corazón, podemos identificar dónde está el corazón de aquel que dice ser cristiano. Créeme, mis amados hermanos, he conocido a muchos. Y en algún momento me he querido desilusionar, pero dije, mi fortaleza es Cristo. Y yo le estoy diciendo, he conocido a muchos que tienen el fluir de la palabra en la boca, pero no en el corazón. Y hablan con denuedo, con ese léxico, y le convence a cualquiera. Sí, mis amados hermanos. Le puede convencer a cualquiera porque saben manejar la palabra, son inteligentes. Amén. Pero el secreto es el fruto. El fruto es el que te dice realmente si es y si no es. Amén. Cuando veamos el fruto y que vemos que el fruto no es como Cristo, porque tenemos que ser cristianos. Como cristiano quiere decir como Cristo. ¿Verdad? Y si los frutos no son como Cristo, salga huyendo. Estamos en el desierto después de 40 días de ayuno y de oración. Amén. Entonces hay que tomar una decisión firme con nuestra vida. Un discípulo necesita tomar una decisión firme y de hacer lo que haría Jesús. De otra forma se conformará con menos de lo mejor de Dios para él y continuará entristeciendo a su Señor. Nuestra decisión de seguir a Jesús no es una respuesta emocional al Evangelio, sino un acto categórico de la voluntad. La decisión no realizada en la vida real son de poco valor. Tenemos una verdadera vida y tenemos una vida ficticia. Amén. La vida que vivimos en Cristo no es la vida. Es una persona zombificado. Amén. La vida real está en Cristo. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, dice la palabra. Entonces, si Él es la vida, esa es la vida que yo necesito. Porque Él es el diseño de la vida de Dios, que Dios creó. Él es el diseño, Él es el prototipo, Él es el ejemplo de esa vida que Dios creó. Y Él vino a revelarnos que estábamos extraviados y perdidos en ese mundo. Me dice, esa es la vida, viva esa vida que es la real. Yo quisiera que pudieran decir un amén grande a eso, porque habrá momentos
en lo que necesitarás someter algunas decisiones importantes a los que están en la autoridad espiritual sobre ti. Si genuinamente quieres la voluntad de Dios en tu vida, no necesitas temer el hacerlo. Los discípulos no han de actuar en independencia, sino que han de ser personalmente responsables ante el Señor por sus acciones. Lo que quiere decir que cualquier decisión que tú tomes, si tú no lo tomas fuera, si tú no lo tomas en el Señor, lo está tomando fuera del Señor y tú eres responsable de eso. Dios nos ama con amor incondicional, pero Dios no nos puede proteger de nuestras malas decisiones. Amén. Siempre nuestras malas decisiones va a traer una consecuencia. Pero si entendemos que Él es el camino a seguir, Él es la vida a vivir, Él es la verdad a recibir, entonces sabemos que en Él no hay error, porque no ha habido error nunca jamás en Él. En Él no hay pecado, en Él no hay muerte, en Él no hay nada equivocada. Entonces, en este camino, en esta verdad y en esta vida, hay mayor beneficio para mi vida. Por lo tanto, en esta vida no recibiré las consecuencias que trae el mundo cuando nosotros caímos en error. Amén. Entonces, nosotros hemos buscado, por lo menos yo, antes de conocer a Cristo, yo he buscado la felicidad y la paz donde quiera. Pensaba que la paz y la felicidad era en tener mucho y no. Más tú tienes, mayores las aflicciones. Mira, yo he aprendido algo en el mundo y sirve para los que no saben. Y yo sé que la hermana Dexy se puede identificar con eso, o otra persona aquí se puede identificar con eso. Si tú tienes poco, va a aprender a vivir con lo poco, porque va a acomodar tu vida con lo poco que tú recibes. Si tú tienes mucho, es como si tú tuvieras poco, porque va a tener tantas cosas que lo mucho no te va a ser suficiente para atender lo mucho que tienes. Al contrario, te trae más dolor de cabeza, más trabajo. ¿Verdad? Entonces, tener poco o mucho no significa nada, pero tener a Cristo significa todo. Aleluya. Algunos de los beneficios. Habrá cambios para bien en tu actitud hacia la gente, el dinero, los negocios y las responsabilidades sociales. Experimentarás la refinación o purificación de tu vida para que muchos pensamientos, actitudes y acciones negativas que sean inconsecuentes con la vida de Jesús sean quitados. Jesús no actuaría en incredulidad. Cuando deseas actuar como Él, te dará la fe para hacerlo. Cuando sea necesario, puedes confesar tus dudas y pedir su perdón y fe. El amor gobernará tus acciones, palabras y actitudes. Te volverás más dispuesto a perdonar, tendrás mayor compasión por los necesitados y te preocuparás más por los perdidos. Amén. ¿Cómo llegar a ser discípulo? Haremos todo lo que Cristo hereda de Dios. Si estamos dispuestos a compartir sus padecimientos, también compartiremos su gloria, según Romanos 8:17. Israel. Le fala Israel. Israel, ¿verdad? 8, Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. O sea, tenemos que estar dispuestos a afrontar todo lo que Cristo afrontó
en esta tierra para padecer juntamente con Él. Estamos crucificados con Él. Amén. Nosotros estamos muertos al mundo. Y eso trae problemas y situaciones con nuestra vida. Y el lugar mayormente donde encontramos los primeros ataques y las primeras discriminaciones y cosas son dentro de nuestra propia familia. ¿Verdad? A veces son los mismos, nuestra madre, nuestros hermanos que empiezan a atacarte, a decirte, no, pero ¿verdad? Son ellos. Y Jesús dijo, los primeros enemigos serán los de tu casa. Jesús lo dice. O sea que nuestro Señor no se equivoca. Dice, los primeros enemigos serán los de tu casa. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que permanecernos firmes, porque para beneficio de ellos también, de los que nos atacan, para que vean. Pero en medio de los ataques nosotros tenemos que ser sabios, mis amados hermanos. La palabra de Dios nunca es para contender. ¿Sabe cómo tú convences a la persona de la verdad? Cuando tú la vives. Vives el amor de Dios, la paciencia, la benignidad, la misericordia, la bondad. ¿Verdad? No contienda con nadie por la palabra. No responda a nadie que te quiera echar por el piso. No lo haga. Haz como Cristo. ¿Sabes que Cristo, siendo el Hijo de Dios, podía hacer descender ángeles del cielo y destruir a todo lo que lo está maltratando? No lo hizo. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Amén. ¿Por qué? Porque lo que necesitábamos, tú y yo lo hemos alcanzado a través de Él. Ahora necesitamos que el otro que no lo conoce, lo conozca. Y para eso tenemos que llevar el vituperio de Cristo. Amén. Para que en el vituperio seamos con Él glorificados. Porque al fin y al cabo, lo que te rechazan hoy, mañana cuando viene un problema, y eso lo he vivido, cuando sucede una situación en su vida, tú vas a ser el primero que van a llamar, mira, yo sé que tú tienes una conexión con Dios, ora por mí, ora por mí. Nadie lo ha experimentado, solamente yo. Yo sé que todos aquí lo han experimentado, ¿verdad? Ellos dicen, no, yo sé que tú tienes una conexión con Dios, por eso yo estoy llamando para que tú ores por mí. Y en el momento de su prueba se olvida que se estaba haciendo burla, porque no era Él que te estaba haciendo burla. Yo me acuerdo una vez, cuando empecé en los caminos del Señor, un muchacho con el que me sentaba con él a tomar mi cerveza, como que eso le molestó que yo había cambiado para el lado del Señor y que a lo mejor yo podía tomar la cerveza, y él empezó a hacer burla de mí. Yo nunca le respondí, y yo le dije, ¿tú te has preguntado de dónde viene esa inspiración de las burlas que salen de tu boca? Y me miró y me dice, no, es del mismo Satanás. Y se quedó callado y no volvió a hablar. Solamente le dije, tú te has puesto a pensar, porque estaba inspirado en su burla, bien inspirado para hacer la burla. Y me atacaba y me atacaba. Y yo le dije, ¿tú te has preguntado de dónde tú estás siendo inspirado para hacer toda esa burla? Y dice, no, es de Satanás. Y se quedó. Y hoy está buscando del Señor. Amén. No, siempre habrá esperanza mientras tú le muestres a la gente la esperanza de vida de Cristo en tu vida. Amén. O sea que no es para contender, ni para enemistar, ni para pleito, es para el bendecir a los demás, es para bendecir a las vidas que no conocen a Cristo. Amén. Es para bendecir a tus enemigos. Amén. Es para orar por ellos. E incluso cuando la obediencia resulta costosa, no será el perdedor, porque Dios siempre devolverá muchísimo más de lo que les es dado. Tanto en esta vida como eternamente en el cielo. Lucas capítulo 6, versículo 38. Hermano Rubén.
Aquí, hermano Robert. Robert. Y ese es Romanos 8:17. No, 6:38, Lucas 6:38. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con las mismas medidas con que medís, os volverán a medir. Amén. A veces nosotros decimos, pero es lo único que yo tengo, ¿cómo se lo voy a dar? Y nos olvidamos que tenemos un Dios que nos suple todas nuestras necesidades. Y dice la verdad. Y a veces dicen, pero es lo poco que yo tengo, pero se nos olvida que la nevera todavía está repleto de alimentos y tenemos todo lo que tenemos, pero estamos contando solamente tal vez con lo único efectivo que tenemos. O tenemos el efectivo, pero tenemos en la nevera suficiente comida para ayudar a una familia. Pero estamos pendientes en nuestra necesidad antes de la necesidad de los demás. Dice la palabra dar. Porque lo que tú das no se va a quedar allí. Se te va a devolver, pero de otra forma. Remecida, apretada, ¿verdad? O sea, es como una caja, ¿verdad? De lo que se manda para Venezuela. Yo tengo una persona que se sienta encima y brinca para que le quepa más cosas para... ¿Ah? Así es que el Señor nos devuelve. Amén. Entonces nunca temamos en hacer lo que a Dios le agrada. Cuando tú le das a alguien, a Dios le presta y Dios te devuelve todo. Amén. Juan 10:10. Sara. Aquí, Sara. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. ¿Quién es el ladrón? El enemigo. Tú sabes que él es el príncipe de esta tierra. Él es el príncipe del mundo. Entonces todo lo que el mundo nos puede ofrecer no es para darnos, es para quitarnos. Amén. Es para quitarnos la salud, para destruir nuestra vida, para destruir nuestro matrimonio, para todo, para matarnos. Vino a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Un ejemplo. Los otros días estaba hablando con un muchachito joven. Cuando yo era un muchachito, como ya yo paso los 50, él tiene como 20 y algo, pues para mí un muchacho porque tengo hijos de su edad. Y él tiene una adicción a la droga. Y yo le dije, y él me dice, es que cuando yo tomo la droga me siento bien. Yo le dije, es el comienzo, es el inicio. Al principio siempre te vas a sentir bien, pero cuando te encuentras atrapado en el vicio y no puedas salir, ahí empieza la cosa fea. Empieza la destrucción, empieza, ¿verdad? Y te puede llevar hasta la muerte, la cárcel. No es bueno. Las cosas buenas no hacen daño. Las cosas buenas no hacen daño. Todo lo que hace daño es malo. Todo lo que tú puedes pensar que puede destruir tu familia, todo lo que destruye, todo lo que hurta, todo lo que mata, es malo. A mí nadie me venga a decir que tomar alcohol es bueno, no es bueno.
Tú sabes, una de las estadísticas aquí en los Estados Unidos de muerte es por causa de gente manejando ebrio. Si el alcohol fuera bueno, no mataría. ¿Verdad? El teléfono, es que aquí no veo, hermano. Yo le veo la mano levantada, pero vacío. Porque no veo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, son muchas cosas que nosotros debemos de entender. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Para no llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Amén. Se me acabó el tiempo. Pero vamos a tratar de terminar de leer eso. Se realizarán cambios en algunos de tus hábitos viejos porque el Señor quiere ver estos cambios en ti. Sométete voluntariamente a esos cambios y resiste la tentación de volver a los hábitos viejos y así comprometer tu discipulado, según Colosenses 3:17. Vámonos rapidito, yo lo voy a leer. Colosenses 3:17. Lo pone aquí en la... Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que haces, sea de palabra, de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No hagamos nada por nuestra propia cuenta, hagamos todo por medio de Él. Si tomas tu discipulado en serio, estarás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Puedes tener confianza en que Dios guardará su promesa y proveerá para toda necesidad como lo hizo con Jesús. Mateo 6, versículo 33. Amén. Mateo 6, versículo 33. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. O sea, que no hagamos la cosa al revés. Porque a veces buscamos la cosa y buscamos como resolver. Buscamos la cosa primeramente. Y la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. ¿Cuál es la justicia? Hacer misericordia. Haz lo que Dios te manda a hacer. Sea bondadoso, sea dadivoso. Haga misericordia, tenga compasión por las almas. Haz lo que Dios te manda a hacer. Haz la justicia de Dios. Busca su reino es Cristo Jesús. Él trajo el reino, arrepentido porque he traído el reino. Busca a Jesús y la justicia de Dios. Confiésalo para tu salvación. Cree en tu corazón para la justicia de Dios, la justicia divina. Entonces las cosas que tú estás sudando, estás afanado para buscarlo, te serán añadidas. Amén. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu bondad, por habernos amado, Señor, incondicionalmente. Te pedimos, Señor, que todo lo que hemos aprendido en esta noche, en este discipulado, Padre Santo, que ninguna palabra caiga en tierra, sino que traiga en tierra fértil, que es nuestro corazón, dispuesto, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Que no caiga en el piso, Señor. No caiga, Señor, junto a la piedra ni entre espigos, sino que caiga, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Para que traiga fruto, mucho fruto, al 100%, Padre Santo. Porque estamos entendiendo que las tinieblas están cubriendo la tierra. El mundo ya no sabe lo que hace. Están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Quieren cerrar la boca de aquellos que confiesan la salvación y la vida eterna. Te pedimos, mi Dios, que tú seas levantando hombres y mujeres que han creído a tu verdad, que han decidido, Señor, a vivir esta vida que tú veniste a darnos, Padre Santo, para poder ser luz en medio de las tinieblas, Señor, porque sabemos que donde está la luz, las tinieblas no pueden mantenerse, Señor. Aquí, Señor, que hay muchas necesidades, mi Dios. Te pedimos que no estemos jugando, Señor, que no estemos jugando, Señor, a la religión, sino que
que podamos manifestarnos, Padre Santo, como luz de este mundo y sal de esta tierra para preservar, mi Dios. Porque sabemos que cuando tú vienes a buscar tu iglesia ya no habrá luz ni sal, entonces vendrá la destrucción. Por lo tanto, mi Dios, yo te pido que tú seas usándonos para poder alcanzar a aquellos que no te conocen, aquellos que están sumergidos en las tinieblas de este mundo, Padre Santo, para que sean rescatados y que tu gracia y tu favor sean con ellos, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, mi Dios. Y la iglesia dice...